vamos a hablar de otra máquina, como ya veníamos haciendo anteriormente. Y hoy son máquinas para soldar de arco eléctrico. ¿No, Alex? Así es correcto. Y sabes, algo que me da gusto en cuanto a la tecnología, es que nosotros podamos atenderlos, ya sea en cualquier parte, y podamos resolver sus preguntas, aún no estando físicamente. Y eso es lo que agradezco de la tecnología de ahora. Así es. Y también, antes de empezar ya con la presentación de las máquinas, les queremos comentar que nos pueden contactar a través de los diferentes números de WhatsApp que han de estar apareciendo ya en pantalla, por correo electrónico y por nuestras redes sociales, como es el caso de Facebook, que ahorita nos ven. Y quienes tengan más curiosidad acerca de una de estas presentaciones, de cualquiera de las que vamos a estar haciendo en el marco de la Gran Venta Doxa, nos pueden solicitar una presentación privada por Zoom, que es ahorita un poco también de lo que comentaba Alex, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya de las máquinas. Estamos presentando hoy dos máquinas, dos modelos. Una es la PUC 5.1 y la PUC C140, que las tenemos aquí mostrando con dos formatos diferentes, una con microscopio y otra con unidad visual. La unidad visual es para protegernos de lo que hace la máquina al fin de cuentas, ¿no? Así Entonces, es. Alex, ¿nos platicas un poquito cómo funciona la tecnología, por favor? Claro que sí. Esta tecnología funciona generando un arco eléctrico, ¿sí? O sea, puedes ir un corto circuito juntando los dos polos y podemos soldar cualquier material que tenga conductividad, es decir, cualquier material metálico, ¿sí? Podemos hacer, y es lo que manejamos precisamente en la joyería. Así es, aunque también lo podemos usar en otras industrias, ¿no? Porque tenemos clientes de otras industrias, además de la joyería. Así es. En la industria óptica, que tenemos muchos vecinos justo aquí en el centro de la ciudad. Y también la dental, me comentabas, ¿no? Que has trabajado también con algunos depósitos dentales, Alex. Sí, precisamente tomando en cuenta la óptica, que es uno de nuestros clientes, lo usan para reparar precisamente sus armazones, o ponerle alguna figura, soldarle algún objeto en sus armazones, y pues principalmente para la reparación de los puentes, alguna cuestión que necesiten los médicos dentales. Y cosas así, ¿no? Ok, estábamos hablando hace un momento de cómo funcionan las máquinas, ¿no? Entonces, el arco eléctrico como funciona es como un cortocircuito que lo que hace es fusionar el metal. Y una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, Alex, es: ¿uso soldadura? ¿No uso soldadura? ¿Qué necesito para poder soldar? ¿Uso blanda? ¿Uso dura? ¿Cómo funciona esto, Alex? Mira, tenemos que generamos el arco eléctrico. Este arco eléctrico, ¿sí? Al tocar la pieza que vamos a soldar, y por eso necesitamos el microscopio, porque esa área es muy pequeña, ¿ok? Pero se concentra a alta temperatura precisamente en esa área, de tal manera que nosotros lo podemos tomar con las manos. Es decir, está muy concentrado en el punto y genera un plasma. Ese plasma se expande y une las dos piezas precisamente. Entonces, no necesitaríamos soldadura. No necesita soldadura. Pero a veces sí usamos soldadura con la PUC. ¿En qué caso usamos soldadura, Alex? Pues podemos usar soldadura, pero más bien es material de aporte. Puede ser como este pequeño alabrito, que es en los huecos podemos adherir material, o sea, aportando en los huecos donde no se une. Es decir, por ejemplo, cuando hay porosidades, cuando necesitamos quitar a lo mejor un grabado que se le hizo una pieza anteriormente, para ese tipo de usos podemos utilizar aporte y aportar material para ir generando eso. También se puede hacer para reparar, ¿no? Es correcto. El aporte de material. Entonces, de hecho, hablando de reparaciones, es un uso muy frecuente en las reparaciones, pero también es un uso muy frecuente en líneas de producción en donde hace falta unir piezas, o de hecho tienes aquí algunos ejemplos, ¿no, Alex? ¿Nos enseñas? Así es, claro que sí. Tengo aquí, por ejemplo, estas piezas, podría ser que las una, sí, esto va a quedar muy limpio, pero hablando de producción, hay
clientes que nos piden una línea o cierta cantidad de piezas en una cadenita, por ejemplo, en una pulsera. Sí. Y solamente nos falta cerrar la punta del final de la cadena. Entonces, esto lo podemos hacer en 2 segundos, una vez teniendo preparados nuestro material. Acá tienes un ejemplo, ¿no? Justo como de ese tipo de proceso. Sí, bueno, aquí soldaron solamente el poste, ¿verdad? Y de hecho, está muy limpio. Tenemos otra cámara allá. Aquí, Alex les va a mostrar. Si la acercas a la cámara, Alex. Aquí, ¿qué les parece? Como podemos ver ahí en la cámara, es justo la unión de un poste, de un arete, de un broquel, ¿no? Entonces es un uso muy frecuente de este tipo de tecnología para estar soldando material. Es mucho más ágil, económico, sencillo que estar con el soplete y aportando además ahí sí tenían que aportar soldadura. Exactamente, ¿no? Puedo, por ejemplo, solamente unirlos, ¿sí? Y puedo generar aquí el arco eléctrico. A ver, Alex va a hacer una muestra ahí. Sí. Yo no debería estar viendo ahorita directamente, pero por eso tiene la protección ocular, precisamente el microscopio y la unidad visual, que esto además tiene un aumento para poder ayudarnos a ver exactamente dónde estamos colocando el punto de soldadura. Hicimos este trabajo, por ejemplo, ¿sí? Lo podemos apreciar aquí en la cámara. ¿Y cómo queda muy limpio? Que eran 2 láminas, ¿no? Y tú las uniste a 90 grados. Perfecto. Así es correcto. Eso es otra de las preguntas frecuentes que nos hacen. Entonces, ¿puedo hacer un cordón de soldadura? Y sí y no, ¿no? A la vez. O sea, ¿por qué? Porque la función que hace la máquina es de punteado. Es decir, cada toque, cada golpe que vamos dando de arco eléctrico va haciendo un punto. Pero hablabas hace un momento del plasma, Alex. ¿Nos explicas cómo sí se puede hacer un cordón de soldadura? Claro que sí. Voy a explicar con esto mismo. Perfecto, sí. Ok, aquí yo uní estas 2 láminas, ¿sí? Y tuve que hacer el punto en plasma y a esto le llaman el cordón. Si lo haces un poquito más, es un cordón de plasma. Ajá. Ok. Sí. Sí, se puede apreciar. Creo que ahí ya lo están apreciando un poquito más abajo, nos dicen en la producción. Muy bien. Perfecto. Ok, en toda la línea desde casa. Fui haciendo puntos y eso pues le llaman el cordón. Así es. Todos son de puro plasma, ¿ok? Entonces de tal manera que yo solo con mi sistema para pulido, ¿sí? Ya le quitaste el todo y queda muy limpio, como lo pudieron apreciar. Ahora, ¿qué necesitamos para tener una de estas máquinas de instalaciones? Pues bueno, se puede poner prácticamente en cualquier lugar. Hay muchos clientes que de hecho lo tienen en los típicos locales chiquitos de los centros joyeros. Sí. Ahí mismo tienen una de estas máquinas y realmente el espacio es muy pequeño. Pero ¿qué cosas debemos de considerar? Uno, que es un área en donde tengamos una buena ventilación. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos haciendo el punteado hay un poco de vapores que se van haciendo de la combustión, que no es bueno que se queden ahí encerrados. Claro. 2, que si hay más gente alrededor de la persona que está soldando, pues esté protegida de precisamente la luz que esté emitiendo, como si estuviera un herrero soldando, ¿no? Pues nadie debe estar viendo directamente ahí. Y tercero, necesitamos poder tener un tanque de gas argón, ¿no? En cuestión de necesidades eléctricas, pues son las normales de todo México, funciona a 120 volts. Así es. No tiene ningún requerimiento especial de eléctrico. Y el tanque de gas argón, ¿en qué nos va a ayudar, Alex? El tanque de gas argón, por ejemplo, cuando vamos a hacer el arco eléctrico, el gas argón es un gas inerte, no es combustible. Exacto, no va a reaccionar, no va a reaccionar, ¿no? Sino todo al contrario, le va a quitar el oxígeno al arco eléctrico y de esa manera nos va a quedar sin carbonizar nuestras piezas. Entonces, el efecto del gas argón nos va a hacer 2 cosas. Nos va a proteger a la pieza del carbonizado y nos va a proteger también la punta que está soldando de la carbonización. Porque eso realmente es lo único que se va a ir gastando de la máquina, ¿no, Alex? Así es. Y cada electrodo, que es de tuxteno, ¿sí? Eso alcanza, para fusionar un tuxteno, tiene que ser arriba de 3000 grados. Entonces, ninguna pieza
vayamos a soldar, Sí. nos va a gastar tanto el electrodo. Así es, pero la carbonización de la combustión nos va lastimando la punta. Así es. ¿No? Y entonces eso nos va a ayudar a proteger la punta y a proteger la pieza. Sí. Alex, platícanos un poco acerca de los materiales que se pueden soldar y también de cómo trabajas tú con la máquina para poder soldarlo. Es decir, cómo vas ajustando la potencia, el tiempo en base al trabajo que vas a hacer. Entonces, bueno, ahorita Ok. Alex va a permanecer más bien volteado hacia la cámara, pero nos va a ir haciendo algunas demostraciones de cómo funciona con diferentes materiales. Ok, aquí teníamos la muestra que inicialmente la enseñamos. ¿Qué eso de qué era, Alex? Es acero, Ok. ¿sí? Acero inoxidable. Es acero, exactamente, acero Que inoxidable. es además un material muy duro, también de Este, una fusión complicada. este arete que Ajá. es de plata, ¿sí? Ok, Igual podemos tener un anillo de oro ok. y nuestras máquinas están programadas para cobre, ¿sí? Ujú. Bronce, aluminio, titanio, titanio, acero, inoxidable, cobre, paladio, latón, platino, platino, plata, plata, oro. y universal. Universal. ¿Qué significa, Alex? Universal yo lo puedo aplicar aquí Ajá. y yo puedo mover los parámetros de acuerdo si tengo diferentes piezas Ok. que no son uniformes, ¿no? Y yo también puedo crear mis propios programas, ¿no? Con esta máquina. Así es, esta máquina cuenta con unas memorias Ujú. en las que, por ejemplo, tengo un cliente que me pide frecuentemente el mismo modelo. Ok. Yo puedo activar mi memoria Ajá. y tengo los parámetros que necesito. Ahora, ¿para qué nos va a servir ajustar? Tenemos dos parámetros, ¿no? A modificar, la potencia y La el potencia. tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Para qué nos va a servir el ajuste de cada cosa, Alex? La potencia nos sirve para hacer más grande el arco eléctrico o más pequeño, ¿sí? O sea, si yo hago el chispazo, Ujú. puede ser una chispita o puede Ok. ser una chispota. Ok. ¿Y Dicho para qué vamos a coloquialmente. querer más potencia o menos potencia, Alex? Ok, puede depender del material que necesitamos. Y Ujú. si alguien nos trae, por ejemplo, una cadena de acero que está más gruesa, Ujú. nos va a servir para eso la potencia. Le tenemos que aumentar, ¿sí? Y con el tiempo Ujú. podemos alcanzar mayor profundidad. Ok, entonces en caso de que tenga que soldar desde más adentro, ¿no? Que a lo mejor hay alguna grieta o así. Estoy Así tomando es. mi teléfono porque nos avisan que nos están llegando preguntas. Muchas gracias a todos los que están participando. Y así que vamos a ver qué nos preguntan, Alex. Claro, Aquí tenemos una pregunta que nos dice, para soldar oro, ¿cuánta potencia debo poner? Bueno, tenemos ya un programa para oro, ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos sugieres tú en base a lo que has visto en el trabajo de oro, Alex? ok. Esto es precisamente universal. Yo tengo una memoria aquí de oro, Ujú. pero esa memoria yo la guardé para un tipo de calibre de anillo. ¿sí? Ok. Pero es posible que usted le estén encargando una producción para Ujú. un anillo muy delgadito. Ujú. Entonces va a ser diferente la potencia. Claro. Porque si no, en lugar de soldarlo, lo puedo lastimar. Ujú. Y ahí solamente haciendo el trabajo Ujú. podemos hacer pruebas. Cuánta potencia necesito y cuánto tiempo. No le puedo decir Una potencia exacta Exacto. porque depende del tipo de pieza. ¿no? Exactamente. Pero un buen inicio es partir de los parámetros que ya vienen preprogramados en Es los correcto, menús de la así máquina y entonces ya poderlo ajustar en base a eso, ¿no? Exactamente, si necesita más potencia, si veo que Ujú. mi anillo no quedó muy pequeño el plasma, Claro. entonces le aumento y así voy sincronizando. Pues bueno, también otra de las preguntas que nos están haciendo ahorita es ¿qué costo tiene? Bueno, depende esto además de la máquina que elijamos, el sistema visual que elijamos. Hay otro tipo de microscopio que no estamos presentando ahorita, que no nos cabe en la mesa, ¿no? Que es de hecho para esta máquina, ¿no? La C140, Alex. Así es. Entonces, si alguien tiene alguna necesidad, quiere saber el precio, quiere comprar una de estas máquinas, por favor, contáctenos a los números de WhatsApp.
Nuestros ejecutivos de venta están ahorita listos para empezarles a contestar, o envíenos un correo y les responderemos con las preguntas también que necesitamos nosotros para saber qué les cotizamos, porque no es lo mismo una PUC 5.1 que una C140. Entonces, Alex, ¿cuáles son las diferencias entre las dos máquinas? Bueno, ambas hacen un trabajo excepcional, ¿de acuerdo? Tienen la misma tecnología y podemos alcanzar la potencia para hacer cualquier tipo de joyería, dental o etcétera. Ok, ¿qué es lo que va a ser diferente? Porque hay una esta cuestión... se ve así como muy apantallante y esta como que no tanto, pero realmente hacen lo mismo, ¿no, Alex? Sí, tienen aquí, por ejemplo, el display, es digital, y es touch, podemos cambiar los parámetros. Sí, para una manera más fácil. Guarda más memorias. Ok, o sea, tenemos más memorias. Tenemos más facultad para generar una practicidad con el electrodo. Ok, ¿sí? eso Si lo hacemos en el... Porque es importante, si yo inclino el electrodo en un ángulo de 45 grados, el plasma se va a seguir hacia donde yo muevo la pieza de mano. Es decir, que hacia donde tenemos el electrodo es hacia donde va a generarse la fusión. Exactamente. ¿no? Entonces, porque aquí vemos, y si nos ayuda la producción con la vista lateral de la máquina, si vemos la pieza de mano está en un ángulo a 45 grados. Pero nos estás comentando, Alex, que nosotros obviamente dependiendo de lo que vayamos a hacer, angulamos la pieza en el sentido de que queremos que se realice la fusión, ¿no? Así es, tenemos que, si este es el electrodo, tenemos que alcanzar la mayor profundidad haciéndolo a 90 grados con respecto a la pieza. Ok. Y Alex, ¿cómo funciona esto cuando vendemos una máquina? Platícales a nuestros clientes qué es lo que sucede. Nos compran una de estas máquinas y después, ¿qué hacemos nosotros como Doxa? Nosotros prestamos el servicio completo. Casi los dejamos para que ya se sienten y se pongan a trabajar. Porque les damos la capacitación. Exacto. Les resolvemos todas sus dudas, les apoyamos con su instalación, ¿sí? Toda la orientación para la instalación, el gas, todo lo que debe de ser, cuánto tiene que tener su barómetro, la presión del gas. Todo eso le informamos, lo instalamos y les resolvemos todas sus dudas. Que cabe señalar que el tanque de gas es lo único que no incluye, ¿no? Claro que sí. ese sí lo tienen que conseguir por aparte, pero el regulador para el tanque ese sí lo vendemos nosotros. Así es. ¿No? Entonces, si alguien tiene dudas de, oigan, yo tengo una máquina PUC, eso también, si yo ya tengo una máquina PUC y deseo saber cómo funciona tal parámetro, etcétera, aunque ya la hayan comprado, aunque ya los hayamos capacitado, aunque ya hayamos ido a su taller, también nosotros podemos darles asesoría siempre, ¿no? O sea, aunque ya hayamos hecho la capacitación, seguir capacitando no se cobra. Está incluido desde que ustedes compraron su primera máquina y eso se sigue continuamente haciendo. Eso también es lo bueno de la tecnología, ¿no? Exacto. Porque no necesitamos estar presentes y les podemos resolver sus dudas. Y sí es importante también las dudas que tengan a nuestros clientes que ya tienen una PUC. Así es. Porque durante el proceso de su trabajo y todo, van saliendo muchas dudas también. Nos llegan más preguntas, Alex. Vamos a ver acá que nos dice Paulina, ¿se puede soldar chapa de oro o chapa de rodio? Sí, se puede soldar. Y nada más, ¿qué pasaría ahí con el chapeado, Alex? Es una capa muy delgada. ¿Sí? Tendríamos que regular los parámetros en una muy baja potencia. ¿Sí? O si en dado caso que fuera la pieza, por ejemplo, un anillo que se le rompió la parte que sostiene la piedra, tendríamos que aportar, ¿sí? Igual del mismo material, de oro. O plata o lo que tenga de baño, ¿no? Entonces, aquí es una cosa importante. Si voy a reparar o voy a trabajar sobre una pieza que tuvo un baño de otro metal, entonces debo de tener dos cosas en consideración. ¿Qué metal tengo abajo? Porque no es lo mismo soldar una pieza que a lo mejor fue hecha con estaño, que se hace, con latón, con bronce. Va a ser muy diferente la potencia que tengo que usar. Y segundo, tener bien claro cuál es la coloración también del chapeo que tengo encima. Sí. Porque lo mejor será, una vez reparada la pieza,
volver a hacer el baño de ese metal para dejar un color uniforme. Sí. Cuando nosotros soldamos nos quedan pequeñas marquitas, ¿no, Alex? En la pieza. Sí, que bueno, se pueden limpiar. De hecho, vienen con un cepillito de cardas. Que eso ya viene con la máquina, es Así un accesorio. Pero sí es importante tomar qué tipo de daño o qué tipo de reparación vamos a hacer. Y a veces tenemos que pulir un poquito, ¿no? Como hiciste tú con esas 2 placas de acero que uniste, nos contaste en un momento, que acá en el pequeño taller que tenemos montado como parte de este bello set, pues bueno, Alex ahí echó una pulidita para poder limpiar esa superficie. Entonces, en el caso de material que esté recubierto de otro metal, probablemente vaya que hacer eso mismo, sobre todo que son materiales de muy bajo punto de fusión, ¿no? Son Así más bien es. metales suaves. Sí, por eso hay que tomar en cuenta cuál es el tipo de reparación que vamos a hacer. ¿Sí? Porque consideramos el metal interno, ¿sí? O consideramos solamente la capa. Entonces, ¿qué se va a reparar? Si se va a reparar todo en completo, entonces sí, tenemos que aportar después con Claro, un baño. hacer el baño y que quede toda etcétera. la pieza. Muy bien. Nos hacen acá otra pregunta, Alex. ¿Cuál es? Lili Coco nos pregunta, muchas gracias a todos los que están participando, a todas y todos los que están participando. ¿Cuál es la diferencia entre los parámetros? ¿Tienen diferentes botones para grueso, delgado, esquinas? ¿Qué es lo de la potencia y el tiempo que explicabas, no, Alex? ¿Quieres Así es. hablar un poquito más de eso? Muy bien. Supongamos que yo use este calibre, como les mostré hace un momento en la pantalla. ¿Sí? Sí, creo que necesitas bajarlo. Mide .4 Ujú. el calibre. Ok, Ok, pero este está más grueso, ¿de acuerdo? más abajo, Alex, creo que para que lo puedan ver. Ahí está bien. Muy bien. Más bajito. Entonces, para yo entrar en Ajá. este calibre que es más grueso, Sí. obviamente tengo que subir el tiempo. ¿Sí? Ok. El tiempo nos puede ayudar porque o sea, mayor permanece. calibre, más tiempo normalmente, Así en es. vez de más potencia. Así Porque es. la potencia me va a fusionar más material y entonces puedo hacer yo un cráter, ¿no? Eso Correcto. también nos puede pasar. Si pongo demasiada potencia para el tipo de pieza que estoy soldando, puedo en vez de fusionar, hacer un hoyo. Exactamente, entonces no queremos eso. Exacto. Al contrario, tenemos que tener en cuenta, Sí, y es muy importante, la sincronización o la combinación exacta Sí. en cuanto a la potencia y el tiempo. ok. Y ahora, todas estas, ya, ahora sí que en el uso, y por eso hablábamos de la capacitación que damos cada vez que se vende una de estas máquinas, es más, hasta con clientes que han comprado ya más de una, ¿no? Si cuando compran su segunda, su tercera máquina, se vuelve a dar una capacitación, es parte del proceso normal de venta de siempre. Y siempre salen dudas, aunque Exacto. ya tengan También. su book. Y luego eso, cuando regresas y son los mismos usuarios que la están usando, pues muchas veces también ellos ya tienen dudas del uso de la propia máquina. Entonces, por favor, queridos amigos y clientes, no se queden con dudas. O sea, si ustedes ya tienen una máquina PUC, ay no, ¿cómo le voy a hablar a Docs otra vez para, si ya me vinieron a capacitar, qué pena? No, pues digo, ustedes tienen que sacar el mejor provecho de su inversión. Llámenos, pónganse en contacto con nosotros por WhatsApp, por correo, por teléfono, no importa, y nosotros los atenderemos. Si es necesario acudir a su taller, lo haremos. Alex, ¿a qué rincón de la República no has ido a instalar una máquina? Ya recorrimos. Has parte de la recorrido República, muchos sí. lugares, ¿verdad? Bueno, otra pregunta que nos estaban haciendo por acá era que dónde se conseguía el tanque. Bueno, hay varios proveedores de este tipo de gases. Pues preferimos no mencionar las marcas porque no nos van a dar nada, ¿verdad? Por hacerles el anuncio. Ok. Nosotros les asesoramos en cuanto compren la máquina dónde tienen un depósito cercano, y aquí generalmente hay dos opciones: comprar el tanque y luego estar nada más rellenando cada vez que hace falta, o rentar el tanque y tener el suministro continuamente. Entonces, bueno, son nada más las dos opciones, ¿no? De Sí, lo del tanque. pero son generalmente las empresas que surten oxígeno, gases y todo para hospitales, etcétera, para la Etcétera. industria. Y para la industria también, ¿no? Porque el gas argón se usa en otros procesos de soldadura en otros lados. Así es. Nos mandan otra pregunta acá. ¿Tienen refacciones? Claro, siempre tenemos refacciones y damos servicio a todas nuestras máquinas. De hecho, Alex,
tú también te dedicas dentro de Doxa a la parte de servicio técnico, ¿no? Así es correcto. Tenemos el apoyo de nuestros proveedores que nos facilitan eso, precisamente, conseguir las refacciones. Sí. Quizás podemos no ser una refacción común, pues le tenemos tiempo de entrega, lo que sea, pero sí tenemos refacciones. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra pregunta que nos quieran hacer? Nada más recapitulando un poco sobre cuáles son los usos o cuáles son las aplicaciones generales de estas máquinas. Se pueden utilizar para reparaciones. Aquel que tiene una joyería es una fuente importante de ingreso a veces el reparar las piezas de joyería. Tiene muchos usos en ese sentido. Es mucho más fácil, práctico, económico, menos riesgo estar soldando con una máquina de estas que con soplete no necesita un taller tan grande. Otro de los usos frecuentes es en una línea de producción donde tengo que unir dos piezas, sobre todo si una de ellas es muy pequeña y tengo que hacer también un fijado de pieza consistente, siempre sea igual. Sí. Esa es otra de las buenas aplicaciones de estas máquinas. Y también comentábamos los usos en otras industrias que no son precisamente la joyera, que es a lo que nosotros principalmente atendemos, ¿no? Que son las ópticas y es el área dental, que son usuales, que entre también otras, requieren de estas cosas. Algo también que luego suele suceder es, tú ya lo mencionaste hace un momento, Alex, se puede soldar si tengo una piedra. Esa es otra muy buena cosa, porque podemos soldar con la piedra puesta, y también en otras con perlas, por ejemplo, también se puede, ¿no, Alex? Sí, es una piedra delicada que yo tengo en mi anillo y quiero repararlo. Pues usted se puede esperar ahí unos minutos y su pieza va a estar reparada, porque no es necesario calentarla, ¿sí? Lo podemos hacer con las manos, tenemos la facultad para hacer eso, y como el proceso que tenemos aquí no le va a hacer daño a su piedra preciosa. O sea que en unos minutos tenemos una reparación. Entonces tenemos una máquina que nos ayuda a soldar de manera eficiente, limpia, segura y muy fácil de usar. Pues ¿qué más queremos entonces? Entonces, bueno, si ya no tenemos más preguntas, no sé, ¿no? Bueno, pues entonces muchas gracias a todos los que se unieron.